Shalom, vamos a continuar con esta porción Terumá. Este asunto de construir el tabernáculo y ahora enfocarnos en los donativos o contribuciones. Esta porción que se trata de la construcción del tabernáculo, que como ya dijimos es la construcción o armar nuestra conciencia, subirla de nivel, darnos cuenta en dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra realidad. Porque así como contaba en la primera parte, pues parece que nomás estamos soñando. Y se trata de conectarnos al Eterno y hacer esta conexión a través de las contribuciones. Del dar, nada más que hay este asunto de quitarnos el ego y darlo, así como dice la Torá, de corazón. Hay alguna literatura, ¿no?, que compara esta construcción del tabernáculo como construirnos a nosotros mismos, ¿no? Que sería construir nuestra alma, ponerla en orden, esta construcción de la conciencia. Y a veces se compara al tabernáculo, ¿no?, con el cuerpo humano, ¿no?, con todo, así como estamos nosotros, como tenemos los órganos dentro del cuerpo humano, ¿no? A veces hay alguna literatura sobre que esta construcción del tabernáculo, este tabernáculo, es comparable en ese sentido, ¿no? Obviamente hay la base o el lado santísimo, que es el lugar santísimo donde está el arca. Y el arca pues sería toda esta parte intelectual, donde debería de estar pues el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, ¿no? Y obviamente por eso en el arca está la Torá. Y entonces quiere decir que pues es una parte importante que deberíamos de tener en la construcción de esta conciencia o la construcción de nuestra alma, que la están comparando con el cuerpo, ¿no? Que tuviéramos la Torá dentro de nuestra parte intelectual. Y además pues la tienen encerradita, ¿no? Muy cuidada esa parte. Hay el lugar santo, donde está la menorá, el candelabro de oro, donde está el altar de oro donde se quema incienso, y está la mesa donde está el pan, el pan de la ofrenda, el pan de la proposición, ¿no? Esos tres elementos que están ahí, a veces lo comparan con los sentidos, ¿no? Está el sentido de la vista, ¿no?, la luz, que es el candelabro, ¿no?, el sentido del olfato, el incienso, el olor que desprende el incienso, ¿no?, ese es el olfato. Y obviamente el sentido del gusto por el pan, ¿no?, que hay en la mesa. Que pues es el otro lado que están poniendo, ¿no? Y afuera que está el altar de bronce en donde se queman los sacrificios, ¿no?
Eso lo comparan con el comer, con todos los demás órganos, como te alimentas el cuerpo, ¿no? El comer, el que tienes, el que consume estos animales, ¿no? Que se consumen o como si se comieran, ¿no? Y esa es básicamente la comparación que están haciendo, o la construcción que se está haciendo, ¿no? Como si fuera un cuerpo humano que hay que alimentarlo y tiene sentidos y tiene la parte intelectual, ¿no? Que esa es una forma de verlo, una forma en que se ve en cierta literatura, ¿no? Para entender los elementos que estás construyendo o que estás poniendo en orden en la parte de tu conciencia, ¿no? Entonces, obviamente todos los elementos que se explican así, pues tienen otro sentido, y el sentido de la conexión con el Eterno, o conectarnos a la realidad del Eterno, pues sería lo más importante, ¿no? Porque muchas veces, pues sí se habla en muchos lados de la conexión con el Eterno, de estar conectados con el Eterno, de tener comunicación con el Eterno, pero pues este sentido de la ofrenda, que es como empiezan a explicar la construcción del tabernáculo, es la parte en que a veces pues estamos haciendo mal la conexión, porque no estamos considerando cómo se debe de hacer la conexión. Y pues ese es el sentido en el que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Es importante entender que esta ofrenda, este donativo, ¿no?, está conectado con la parte del corazón en el que no están poniendo un término obligatorio o una cantidad para dar, ¿verdad? Sino que todo depende del corazón. Y entonces, pues hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Que todo se está haciendo de forma altruista, no de forma obligatoria. Y entonces ese es otro concepto que hay que entender. A veces vemos las instrucciones de la Torá como leyes, ¿no? Y les llaman, en alguna literatura les llaman mandamientos, ¿no? Y se usan palabras como ordenanza, ¿no? Y muchas veces se entiende o se percibe un asunto obligatorio. Y aquí es otro aspecto que hay que considerar, ¿no? Cuando hay esta ofrenda, este donativo, ¿no?, esta forma de dar que estamos poniendo, que además la estamos independizando del ego, del yo, ¿no?, de adquirir cualquier beneficio, es una donación altruista. Y así debería de ser seguir estas instrucciones del Eterno, ¿no? Cuando se hace un mandamiento, cuando se hace una instrucción, debería de ser así como yo dono, altruista. O sea, aquí luego hay este concepto y por eso uno echa a perder las instrucciones también, o cómo se hacen los mandamientos. Cuando yo digo, ok, voy a hacer Shabbat, porque hay un mandamiento que me ordena hacer Shabbat, y no se debe de hacer el Shabbat, o no se debe hacer ningún mandamiento, de hecho, por obligación.
se debe de hacer por amor, por, por el corazón, por ese lado de la emoción que tengo ganas de hacerlo, porque tengo ganas de conectarme con el Eterno. Y entonces así hago el mandamiento, ¿no? Tengo ganas de hacerlo porque tengo ganas de conectarme con el Eterno. Pero no fue una obligación, no me están obligando. Es porque yo quiero conectarme con el Eterno. Y esa es la finalidad de todo lo que hacemos. La conexión con el Eterno tiene que ser de esa forma, con el corazón. No es porque tienes que, es porque te nace, ¿no? Tienes una emoción por hacerlo. Y esa es la forma de conectarse, ¿no? Tendría que ser este estilo del Mishkan, ¿no? Del que el Eterno habite en nosotros, tendría que estar conectado con la emoción de gozo, ¿no? Yo quiero conectarme con el Eterno, el que el Eterno se conecte conmigo y tenga gozo de esa conexión. Pero tendría que ser todo con el corazón. No es porque no voy a ir a la iglesia porque si no me voy al infierno. No, ya lo echaste a perder porque pues ya metiste el ego, ya metiste que hay un beneficio de que no quieres irte al infierno, ¿no? Y entonces estás yendo por obligación, ¿no? Entonces ya la conexión del Eterno la echaste a perder porque tenía que ser por el lado del gozo, por el lado de querer hacer esa conexión. Y es la esencia del Mishkan, de que el Eterno more en nosotros, se conecte con nosotros. Y entonces esa es otra parte que hay que entender, ¿no? Que está conectado con Terumá, ¿no? Así como el donativo, ¿no? Esta ofrenda que haces es porque te nace, no es porque es una obligación, ¿no? Te tiene que nacer y es la forma en que funciona. Y así lo tienes que entender todos los mandamientos, ¿no? Ok, hay mandamientos acerca de dar, por ejemplo, no sé, el diezmo. Ok, te dicen qué cantidad, pero pues es justamente hay que hacerlo con el corazón, porque lo quieres dar, quieres hacer la conexión con el Eterno. Y tiene que ser totalmente separado del ego, así como decíamos, ¿no? Ok, aquí envío esto porque es lo que tengo que enviar, ¿no? Es la cantidad correcta, pero pues no era mía de todas maneras, ¿no? El Eterno me da todo lo que yo tengo y ok, mando una parte del Eterno, pero yo no estoy involucrado y esa es justamente la conexión como se debe de hacer. Toda se debe de hacer con el corazón, ¿no? Y esa es la construcción de este tabernáculo, ¿no? De este Mishkan. Aunque hay textos, ¿no? Que a veces le llaman Mikdash, que le llaman algo santo, ¿no? El santuario, ¿no? Están construyendo un tabernáculo y están construyendo un santuario al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a veces en algunas referencias le llaman Mikdash y a veces le llaman Mishkan, pero pues es exactamente la misma conexión, nada más que en otro sentido, ¿no?
el tener una conexión especial con el Eterno, ¿no? Lugares de santidad y los lugares, de hecho, pues hay el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Justamente tendrían que estar ese corazón reservado para el Eterno, ¿no? Que obviamente pues ya habíamos hablado de este sentido del corazón, de la emoción aplicada correctamente, ¿no? En este mundo, ¿no? El corazón hacia el prójimo, ¿no? El amar al prójimo, que hecho en este mundo pues hace la operación sobre este mundo y se refleja sobre el mundo de arriba, ¿no? Que es otra forma de conectarse con el Eterno, hacerlo en este mundo y se refleja en el mundo de arriba, ¿no? Y la otra es conectarte hacia arriba, nada más que esa es un poco más complicada, ¿no? Y es más fácil hacerlo en la realidad de abajo, en la G de abajo, que se refleja hacia arriba. Y esos detalles técnicos pues los tiene el Zohar, ¿no? ¿A qué nun te vas a conectar? ¿La de arriba o a la de abajo? ¿No? Pero la de abajo refleja hacia arriba. Y eso es lo que hay que entender de cómo nos estamos conectando o qué estamos haciendo, ¿no? Pero sí es importante que el mismo concepto de altruismo que hay en la donación lo haya a la hora de hacer los mandamientos. Los vas a hacer altruistamente, no porque te conviene hacerlo, no porque ya leíste ahí unos textos que dices, mira, si doy 10, el Eterno me regresa 1000, porque que 100 por 1, no sé qué, ya leí, ya entonces voy a dar 10 para que me regresen 1000, porque pues eran 100 por 1, ¿no? Entonces 10 me regresan 1000, pues buenísimo. Y entonces obviamente no va a funcionar porque ya le metiste el yo. No lo estás haciendo altruistamente, lo estás haciendo porque estás esperando un beneficio. Lo estás haciendo por ti. Ya echaste a perder el mandamiento porque le metiste el yo. Y así es con todos los mandamientos, ¿no? Hay que quitarles esa parte del yo y hacerlos con el corazón, por gozo, ¿no? Por de la columna izquierda, el gozo, pues es el asombro, ¿no? Los haces porque quieres o porque ves al Eterno, ¿no? Te asombra la maravilla del Eterno y te quieres conectar a Él. Pero pues es formas de verlo, ¿no? La forma de la conexión en detalle. Y eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, pues a lo mejor, ya platicando del tema, pues la forma en que damos o la forma en que hacemos los mandamientos, el lado del corazón, el lado de la intención, el lado de la emoción, a lo mejor nos estamos dando cuenta que lo tenemos mal aplicado, ¿no? Estábamos haciendo las cosas metiendo el yo, ¿no? Porque no quería irme al infierno, porque yo quería vivir en el cielo, en los palacios del Eterno, porque yo quería las calles de oro, porque yo quería las nubes y porque yo quería... Estás metiendo el yo. Estás haciendo las cosas por tu conveniencia, no con el corazón, no con este amor del Eterno. Y habría que entonces cambiar el concepto de los mandamientos o de hacer los mandamientos, ¿no? Que aún hay mandamientos de dar el diezmo, pero pues no lo estoy haciendo con el corazón, ¿no?
lo hago cuando me conviene o cuando hago mis cuentas que obviamente cuando das funciona mejor y te regresa mejor. Sí pasa eso, pero si lo haces con el corazón, ¿no? Sí te regresa de más y sí es la forma en que tienes más bendición cuando lo haces con el corazón, cuando das con el corazón, cuando cumples este terumá, esta ofrenda, este donativo. Y pues cambia mucho el resultado. Te das cuenta que así como pensabas que era la realidad, que era esta vida que estabas viviendo, era un sueño. Todo era como creías que era, hazte cuenta que estabas soñando. Pero entonces la realidad es otra. Y a lo mejor el resultado de nuestras acciones es otro. Hay que tener en cuenta que estas porciones como la de esta ocasión, esta porción, son instrucciones precisas de cómo funciona este mundo, que a veces no lo entendemos bien o no lo queremos entender, porque nos pasa que no queremos despertar del sueño. Me convenzo que yo soy el rey y que quiero seguir. Entonces hay que construir nuestro tabernáculo, nuestra conexión con el Eterno, usando el corazón correcto. Habrá que poner en orden todos estos asuntos del corazón, todos estos asuntos emocionales y no estar pensando en nosotros mismos, porque los asuntos emocionales siempre termina el ego inmiscuyéndose, ¿no? Estoy pensando en mí, en lo que siento, en lo que me pasa, en lo que hay en mi corazón, siempre lo centro en mí. Y no estoy pensando en el corazón, en la conexión con el Eterno. Todo lo deberíamos de hacer pensando en la conexión con el Eterno. Por ahí en algunos escritos, ¿no?, dicen que esta construcción de la conciencia, esta construcción del tabernáculo, se debe empezar en casa, con los que tenemos alrededor, ¿no?, con nuestra propia casa, ¿no?, y lo vas expandiendo hacia afuera. Porque entonces tendríamos que empezar desde nosotros mismos y los que tenemos alrededor a ver si estamos aplicando las instrucciones correctamente, ¿no?, haciendo los mandamientos, ¿no?, el por qué estoy haciendo Shabbat, porque me conviene o porque quiero conectarme al Eterno, ¿no? Y esa diferencia de cómo aplico el corazón es realmente cómo vas a obtener los resultados correctos, ¿no? Y empiezas con la casa, aplicando el corazón correctamente en la casa. Y entonces habría que hacerlo bien. Por ahí en algunos textos más avanzados de Kabbalah, ¿no?, dicen que el término casa, ¿no?, Bait, que es Bet Yot Tav, ¿no?, pues es
Bet es 2, Yod es 10, Taf es 400, ¿no? Entonces es 412. La suma de casa. Casa es 412. Y Lev es muy conocido. Lamed Bet 32. No, 32. Es la palabra Lev, ¿no? Y casa y corazón, sumando la casa y el corazón, 412 más 32, sumarían 444. Y curiosamente, la palabra Mikdash, el lugar santo, ¿no? El santuario, Mikdash, Mem que es 40, ¿no? Kof que es 100, Dalet que es 4 y Shin que es 300, ¿no? Dan 300 más 100, 400, Mem vale 40 y Dalet 4 es 444. Mikdash 444 es la suma de casa y corazón. Que obviamente quiere decir que ahí está la conexión de qué hay que hacer. Hay que convertir nuestra casa, ¿no? Ponerle el corazón y la convertimos en un Mikdash, en un santuario. Ahí está puesto que tenemos que hacer. ¿Cómo construir un tabernáculo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta vida? Poner en orden nuestra casa y poner en orden nuestro corazón. Así es que realmente esta porción, ¿no? tiene mucha información importante, ¿no? Los planos de cómo construir el tabernáculo, este santuario, nuestra vida correcta, para no estar haciendo cosas que a veces destruyen la casa, destruyen la conexión, porque ando pensando otras cosas. Y es importante que cuando hablan del donativo, el Eterno inmediatamente dice que está involucrado el corazón, ¿no? Que den con el corazón. No los quiero por obligación, no porque tenían que dar, no le están pidiendo nada. El que quiera dar. Y dan cuanto quieran dar, con el corazón. Eso es realmente lo que desea el Creador de nosotros, nuestro corazón, nuestro lado de las emociones bien aplicados en este mundo. Obviamente el corazón son las emociones en este mundo. Es importante que lo pongamos bien. Si no, nos va a costar mucho trabajo construir este Mikdash. Nos va a costar mucho trabajo construir nuestra conciencia correctamente, ¿no? Y ese es el trabajo de toda una vida. Poner en orden la percepción de la realidad
quiénes somos, cuál es nuestra verdadera realidad que hay en nuestra alma. Poner en orden nuestros valores que nos da el Eterno. Y a veces no ponemos los valores correctos. Es importante esta porción, aunque haya sonado muy técnica, parezca como si nada más leyéramos los planos arquitectónicos de algo. Y a veces no sabemos leer eso. Que el Eterno nos dé fuerzas para seguir adelante. Que el Eterno nos ayude a conectarnos. Nos ayude a corregir todas estas cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y conste que empezamos por el teruma, por lo que damos, cómo lo damos, con qué emoción lo damos, por qué lo damos. Todo se trata de conectarnos con el Eterno. Y esa donación, eso que damos, es la esencia del amor. Así es que, pues, pongamos en orden nuestro corazón y pidamos al Eterno que nos ponga en orden, que nos ayude, que nuestra conciencia se incremente y entendamos la realidad. No sigamos soñando. Y peor aún, que a veces no queremos despertar. Antes de concluir, voy a ver si hay preguntas. Parece que tenemos todo claro y mucho trabajo por hacer. Empecemos a dar, pero a dar correctamente, altruistamente, queriendo conectar con el Eterno, aprendiendo lo que nos quiere enseñar el Eterno, a usar el corazón correctamente. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y ponga esa gracia dentro de nuestro corazón. Que entendamos que todo es para aprender a ser como Él, para conectarnos como Él. Que el Eterno nos acompañe con su presencia, que realmente habite en nosotros y ponga en nuestras casas su paz. Que el Eterno los acompañe. Shalom.